Familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional, un tiempo donde el Señor nuevamente habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Recuerden que estamos en los montes, estamos subiendo a las cumbres de los montes que el Señor nos ha enseñado por su bendita palabra. Y hoy el Señor nuevamente nos instruirá, nos enseñará, nos edificará y nos retará para llegar hasta esa cumbre. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana, nuevamente aquí reunidos para recibir la palabra de Dios, ese consejo que Dios tiene para nosotros en estos días. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, mi amado Señor. Entramos en tu altar, entramos en tu presencia, entramos en tu reposo, Espíritu Santo de Dios. Pedimos la guianza tuya, pedimos la dirección tuya, Señor, para el día de hoy. El consejo que solamente viene de ti, Señor, esa palabra que nos levanta, que nos anima, que nos fortalece, que nos edifica, amado Señor. Clamamos a ti en esta hora y pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos hables en esta mañana. Amado Rey, has venido hablando a nuestros corazones acerca de los montes. Permítenos, Señor amado, ir cada mañana delante de ti y buscarte en ese monte, en ese lugar santo donde está tu presencia, donde está tu reposo, donde está esa unción fresca, ese renovar de tu espíritu para nuestra vida. Ese es el propósito, Señor, de hablar de los montes, porque tú eres Dios de montes, tú eres Dios de cumbres, tú eres Dios de cosas grandes y gloriosas, Señor. Por eso buscamos de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, y amén. Gracias, Padre. Bueno, el Señor ha venido llevándonos hacia varios montes, el desafío. El día jueves anterior estuvimos en un monte muy hermoso y fue el monte de Sión, el monte de la fortaleza, allí donde cada uno debía fortalecerse para poder continuar, para poder avanzar, para no desistir, para no abandonar. Y hoy vamos a estar en otro monte. Hoy es el reto, hay un reto. Así que para cuando vamos nosotros de excursión o vamos a algún monte debemos tomar lo necesario. Tal vez agua para hidratarnos, bloqueador por si es una zona cálida. Y hoy yo les invito a que tomen lo que se necesita para subir a ese monte. Toma la palabra de Dios en esta mañana, del Santo Espíritu de Dios, para nosotros poder continuar y avanzar, porque vamos hacia otro monte. Y es un monte muy conocido, es muy conocido, y el Señor Jesús estuvo allí, y fue algo bien particular este monte. Y me refiero al monte que está en San Mateo capítulo 5. Vamos a San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 1. Allí aparece. ¿Cuál es el título que aparece? El Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. Entonces vamos al sermón, al monte donde el Señor dio un sermón, al monte de las bienaventuranzas. Ese monte es llamado y conocido como el monte Eremos, no haremos, sino Eremos, E-R-E-M-O-S. Ese es el nombre del monte. Cada monte que hemos visitado ha tenido un nombre. El monte de Sión lo vimos el jueves y hoy es el monte Eremos. Ese es el nombre de aquel monte. Es una cadena montañosa y es muy conocido porque fue allí donde el Señor estuvo. Y vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vamos a volverlo a leer, San Mateo 5:1. Así que, bienvenidos a este monte. Vamos al monte donde estuvo el Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, quiero comenzar haciendo una pregunta. Pero primero quiero que lo leas nuevamente el texto. Léelo allí nuevamente el texto. Y la pregunta es: ¿a qué personas les habló Jesús? ¿A quiénes se dirigió Jesús? ¿A quién iba dirigida este sermón, esta enseñanza? ¿Para quiénes eran? ¿A la multitud? No fue a la multitud. Más bien, como que se subió al monte para evitar la multitud. Y no porque no quisiera estar con ellos, más bien porque esta enseñanza era para otro grupo de personas. Porque dice la Escritura: viendo la multitud, se subió al monte. Y sentándose, vinieron
¿Quiénes? A él, sus discípulos. Entonces, ¿para quién era? Para los discípulos. ¿Y cuántos eran los discípulos? ¿12? No, no eran 12. 12 eran los apóstoles. Dice los discípulos. Recordemos que a Jesús le seguían 3 clases de personas. 3 clases de personas seguían a Jesús. Y aquí los vemos. La multitud, porque dice la palabra allí, y viendo la multitud. Entonces vemos la multitud. Otro grupo de personas, ¿quiénes son? Los discípulos. Y otro grupo de personas son los apóstoles. La multitud, los discípulos y los apóstoles. Qué interesante es esto, ¿verdad? Porque ya iniciamos este día aprendiendo tal vez algo y viendo el sermón del monte de las bienaventuranzas, porque lo digo a título personal. A mí me enseñaron que era este sermón para toda la multitud, pero vemos que Jesús, al ver toda la multitud, lo que hizo fue que se alejó hacia el monte, subió al monte, pero entonces fue y se sentó con sus discípulos. La palabra discípulo significa el que camina detrás de, también significa seguidor. Eso significa discípulo, seguidor. La diferencia entre la multitud y los discípulos, ¿cuál es? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la multitud y los discípulos? Radica en que la multitud seguía a Jesús por diferentes cosas. Lo seguía por diferentes, cada uno tenía su propia necesidad, motivados según sus necesidades. Así que mucha de la multitud le seguía por los milagros. Mucha de la multitud lo seguía por el refrigerio, porque el Señor Jesús les daba refrigerio por un interés personal o tal vez por un interés colectivo. Porque les llamaba la atención, Sí. porque les gustaba escucharlo, pero no eran los constantes. No eran constantes. ¿Saben? Esta multitud terminaban escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque después de la palabra venía el refrigerio. Venía el refrigerio. Recordemos la multiplicación que hubo de alimento. Primero el Señor Jesús predicaba la palabra. Pero ¿por qué la multitud lo seguía? Porque era ya. Ellos sabían que Jesús siempre manifestaba el poder de Dios. Siempre habían esos milagros, siempre habían maravillas, siempre había un alimento para todos los que estaban allí. Pero los discípulos eran quienes le seguían por sus enseñanzas. Los discípulos le seguían por la palabra y como añadidura recibían el refrigerio. Como añadidura recibían los milagros. Entonces Jesús se sentó con aquellos que le seguían, a los que Jesús estaba enseñando, edificando y formando. Jesús se sentaba con los discípulos. ¿A qué? A enseñarles, a edificarles y a formarles. Con la multitud les predicaba la palabra. A la multitud, a todos les predicaba la palabra. Porque la palabra no tiene acepción de personas. No tiene un grupo específico por el cual se tenga que predicar la palabra, sino la palabra es para todos y por todos, porque por eso fue Cristo que entregó su vida en una cruz. Entonces el Señor Jesús le enseñaba a todos, pero aquellos que querían voluntariamente ser sus discípulos eran los que eran llevados a un nivel diferente, a un nuevo nivel. Por eso dice que la multitud los seguían, pero es que el Señor Jesús en ese momento quería tener una enseñanza específica para con sus discípulos, para los que Él estaba enseñando, edificando y formando. Entonces, ¿saben? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dice que Él se alejó y una gran multitud le seguía? Porque dice que Él atravesó el mar y una gran multitud le seguía donde Él iba. Y allí hubo milagros y prodigios. Y dice la palabra de Dios, y Él despidió la multitud, le dijo a sus discípulos que se subieran en una barca y atravesaran aquel lago, que atravesaran aquel río, que atravesaran aquel lugar. Y fue allí donde recibieron una gran enseñanza. Recuerdan que dice la palabra de Dios que Jesús estaba orando. Vayan, ya les acompaño, mientras Él iba y oraba. Pero fue en la mitad de ese lugar donde hubo una gran tempestad. Y el Señor después se acercó y les dio una enseñanza. Entonces vemos que esa enseñanza no fue para toda la multitud, solamente para aquellos que decidieron seguir a Jesús por su palabra, aquellos que querían ser enseñados, edificados y formados.
hasta este momento de este devocional y de esta enseñanza, de lo que el Señor nos quiere llevar en esta mañana, ¿en qué grupo de personas estamos nosotros? ¿Estamos en el grupo de la multitud? ¿Estamos tal vez en un grupo más reducido que son los discípulos? ¿O tal vez los apóstoles? Los que han sido escogidos, los que hemos sido con un llamado específico y que dejamos absolutamente todo por amor a Cristo y tenemos una convicción y una pasión. Porque la multitud recibió el beneficio de la palabra, el beneficio del milagro, y dice que el Señor los despidió. Y hay muchos que son multitud. ¿Hay algo de malo en ser multitud? No hay nada de malo en ser multitud. Pero sí nos estamos perdiendo de muchas cosas por solo ser multitud. Se los repito, ¿hay algo de malo en ser multitud? No hay nada de malo en ser multitud. Pero sí estamos perdiendo muchas cosas por solo ser multitud. Es aquellos que solo escuchamos, pero no queremos absolutamente nada más. Ya tienes un pasaporte para el cielo por ser multitud. Estás escuchando la palabra, te gustan los milagros, pero lo que hoy sí el Señor nos habla es: no sigamos al Señor solamente por los beneficios, por los milagros o por la multiplicación de un alimento. Vayamos aún más, subamos, porque el Señor Jesús dice que subió al monte. ¿Y quién subió con ellos? Con Él. ¿Quiénes fueron los que subieron con el Señor Jesús? Los discípulos. La multitud no. La multitud no. La multitud no quiere compromisos. La multitud no quiere esfuerzos. La multitud no sube al monte. La multitud no sube al monte. Porque aquí lo deja muy claro. La multitud parece que la multitud lo esperaba a él abajo. Y por eso él sube. Cuando él sube, sus discípulos sí subieron detrás de él, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Y eran los montes donde el Señor Jesús recibía la fortaleza, recordemos, en el Getsemaní. Recordemos que en el monte fue donde el Señor recibió también la instrucción, la revelación y la sabiduría para escoger a sus discípulos. Era donde Él iba antes de predicar y después de predicar, en los montes. Y también les estaba enseñando a ellos, a los discípulos, que es en los montes, que era en este monte llamado Eremos, donde Dios, el Señor, les iba a dar unas instrucciones, y una instrucción que marcaría la vida en ellos. Saben, esta mañana es una mañana donde Dios quiere marcar nuestras vidas a través de una enseñanza. El Señor quiere que nosotros vayamos y subamos a ese monte, que nosotros vayamos y sigamos al Señor Jesús y le digamos voluntariamente, no como solamente una frase repetitiva, sino algo de corazón: Señor, yo quiero pasar del nivel de la multitud al nivel de los discípulos. Y del nivel de los discípulos, Señor, yo quiero pasar al nivel de los apóstoles. ¿Saben? Esa transición de multitud a discípulo es una gran bendición. Vendrá acompañada, como les dije, de enseñanzas, de edificación, de formación. Pero si tú has decidido seguir al Señor porque es el que va detrás de, o el que sigue a, y nosotros somos de los que seguimos al Señor Jesús, con milagros o sin milagros, que si Él nos da o no nos da, nuestro amor es incondicional. El amor de la multitud muchas veces es condicionado, pero el amor de los discípulos y de los apóstoles es incondicional. Es incondicional. Señor, yo te amo a ti, no por lo que tú me das, sino por quién eres tú para nosotros, Señor. Y tú eres suficiente para cada uno. Tú eres suficiente. Entonces, y necesitamos sentirnos privilegiados. Es una honra que el Señor Jesús nos está invitando en esta mañana. Sube al monte, Eremos. Sube al monte donde te voy a enseñar, donde me voy a sentar contigo. Dice la palabra que Él se sentó. Él se sentó. Él dedicó tiempo. Él quería enseñarles. Es algo más cercano. Cuando había toda la multitud, tal vez Jesús no se podía sentar. Habían miles, porque eso fue lo que sucedió con la multiplicación de los panes y de los peces. Habían multitudes, miles. Pero ya los discípulos era un número más reducido, porque no todos querían ser enseñados, no todos querían ser corregidos, pero los discípulos ya estaban en un nuevo nivel, en un nivel diferente. El Señor quiere que nosotros seamos llevados a nuevos niveles de conocimiento, a nuevos niveles de revelación, a nuevos niveles de intimidad, donde el Señor se quiere sentar contigo. ¿Sabes? Esta mañana se alegra y se goza mi corazón al poder leer esta palabra,
y al poder aplicarla para nuestras vidas, cuando dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Señor Jesús se sentó y hoy el Señor Jesús se sienta con nosotros, se sienta a enseñarnos. Él quiere enseñarnos en aquel monte Eremos, el monte de las bienaventuranzas. El monte Sión fue el monte de la fortaleza. Este es el monte de las bienaventuranzas. Y bienaventurado es ser doblemente bendecido, doblemente feliz, doblemente dichoso. En esta mañana debes sentirte doblemente bendecido, doblemente dichoso, doblemente feliz, porque el Señor Jesús ha subido a un monte, te ha invitado y hoy se sienta contigo. Dice que Él se sentó y sus discípulos fueron a Él. Sí. Entonces, cuán importante es nosotros en esta mañana ir, porque Él dice que Él subió y Él se sentó a esperarnos y los discípulos subieron, ellos se acercaron al Señor y es el llamado que venimos haciendo con estas enseñanzas acerca del monte. Cuán importante es nosotros ir, nosotros acercarnos, nosotros buscarlo a Él, porque Él quiere enseñarnos. Dice que el propósito de Él al subir al monte era porque tenía enseñanza para ellos, tenía algo que hablarles, tenía algo para impartirles a sus discípulos. Cuando tú subes al monte, mi hermano, te estás dando la oportunidad de recibir algo nuevo que viene de Dios. Esa enseñanza, esa formación, esa edificación, ese consuelo, ¿verdad? Y era lo que Él estaba haciendo con sus discípulos. Entonces el llamado en este día es: sube al monte, porque allí el Señor está sentado esperándote para darte nuevas instrucciones. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué hace la enseñanza en nuestras vidas? 1, nos saca de la ignorancia. 2, nos ayuda a corregir lo que habíamos aprendido mal. Ese es el propósito de la enseñanza. Y nos muestra el camino, claro, por donde debemos de andar. Entonces, 1, nos saca de la ignorancia. 2, nos ayuda a corregir lo que habíamos aprendido mal. Y 3, igual, nos muestra el camino. Entonces, el camino correcto. Dice, abriendo su boca les enseñaba. Siempre que el Señor Jesús, siempre que el Señor Jesús abre su boca, es para enseñarnos. Siempre. Algo debemos nosotros aprender cuando Él abre su boca. Amén. Cuando se sienta con nosotros, cuando estamos en tiempos de oración. Algo debemos nosotros aprender. No podemos salir de la misma manera, porque dice la palabra que Él les enseñaba. Bueno, familia, créanme que esto es apenas el inicio de lo que veremos durante varios devocionales, donde el Señor nos seguirá enseñando. Hoy el Señor Jesús se ha sentado contigo y se sienta contigo para enseñarte. El Señor Jesús quiere enseñarte cosas nuevas. El Señor Jesús quiere que tú pases de multitud a ser un discípulo. De la multitud, de aquellos que no suben al monte, de aquellos que están a la espera. Pero nosotros somos de los discípulos que vamos y pagamos un precio y subimos y anhelamos la presencia del Señor. Amén. Entonces es algo bien hermoso. Y hoy el Señor se ha sentado contigo, se ha sentado con nosotros. Padre, te damos gracias, amado Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Hoy la invitación es subir al monte Eremos, al monte de la enseñanza, al monte de la instrucción, al monte donde tú mismo te sientas para enseñarnos. Padre, vimos que hay 3 clases de personas que te seguían: la multitud, los discípulos y los apóstoles. Esto nos habla de nuevos niveles, que cada uno de nosotros podamos anhelar aún más. Señor, anhelar siempre esa llenura, esa presencia. Padre, queremos ser enseñados e instruidos, porque la enseñanza nos saca de la ignorancia. La enseñanza, Señor, hace que nos corrijamos de lo que aprendimos mal, y la enseñanza nos muestra el camino. Padre, porque tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios, y te exaltamos. Gracias por este tiempo. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, Señor. Alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, papito bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, recuerden que les amamos y les bendecimos siempre. Gracias por habernos acompañado. Hasta ahora estamos nosotros subiendo al monte Eremos.
al monte de la instrucción, al monte donde el Señor se sienta con nosotros. Recuerda que el día de mañana a las 9 de la mañana vamos a tener un tiempo de oración. Y si tienes un tiempo de ayuno, puedes ir a la congregación. Vamos a estar en oración también juntamente contigo. Y mañana a las 6 de la tarde tenemos nuestro servicio habitual, a las 6 de la tarde. Ahora, el día jueves tenemos nuevamente nuestro devocional. Viernes, tiempo de ayuno. El día sábado no tendremos ninguna actividad, pero el domingo nos veremos en la congregación. Vamos a tener la Santa Cena. Prepárate, prepara los elementos si estás en casa. Si no, te esperamos en la congregación. Prepara tu vida, prepara tu corazón para, de la mejor manera, con la reverencia que se merece, este es acto que fue entregado y llevado de una manera profética para poderla compartir, la Santa Cena. Así que les esperamos, les bendecimos y esperamos que el día de hoy sea un día de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos, un abrazo. Un excelente día.